particular, el día de hoy abrimos trabajos a nombre del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León y presentamos, ¿verdad?, al maestro José Héctor Sánchez Hernández. Él tiene una trayectoria, pues obviamente impecable. Él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Cuenta con su maestría en Derecho de Amparo por la misma institución Universidad Metropolitana de Monterrey. Y en torno a los diplomados, pues cuenta con diversos y sendos diplomados. Voy a mencionar algunos. Diplomado en Seguridad Industrial y Administración de Riesgos que imparte la Universidad Regiomontana. Diplomado en Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio desde la perspectiva constitucional que se imparte por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho de Amparo Indirecto, edición 2011, en la misma Casa de la Cultura, donde muchos de nosotros pues nos seguimos formando como un instrumento alterno al de nuestros posgrados. Derecho de Amparo en 2019, diplomado en Derechos Humanos en 2020, en plena pandemia, y Juicio de Amparo también en 2020. Eso es en torno a diplomados. En cuanto a talleres, también cuenta con taller de prevención del delito de secuestro en México. En cuanto a foros, ha acudido a foros de la investigación en el proceso penal acusatorio, foro de investigación en el sistema acusatorio, litigio estratégico en la audiencia inicial del proceso acusatorio. Y pues bueno, ¿qué les digo? Toda la modernidad que nos ha llegado a todos nosotros en materia de juicios orales. El día de hoy, el maestro José Héctor Sánchez Hernández les va a dar una conferencia en materia de lo que son los métodos alternos de solución de controversias que regula el artículo 17 constitucional, párrafo quinto, y que lo vemos como una herramienta poderosa pues para así dirimir varios asuntos. No podemos decir que todos, pero sí vemos que se descongestionan. Por lo menos a título de un servidor lo considero como un mecanismo para descongestionar tanta problemática que vemos que a veces hasta da la impresión que está colapsado el sistema de oralidad. Y pues bueno, estimada audiencia, yo estoy muy contento y le cedo el uso de la voz al maestro José Héctor Sánchez Hernández para que nos deleite con su investigación y con sus experticias y experiencias que ha tenido, pues porque también vemos que hoy por hoy juezas en materia laboral como la jueza Teresita, a mí se me quedó muy acuñada su palabra, en todas las audiencias nos dice, señores abogados, la conciliación es lo de hoy. Entonces, vamos utilizando esta herramienta y ya lo que no se pueda, pues nos vamos a la audiencia de juicio. Los dejo y que tengan muy buen seminario durante esta semana, que vamos a tener puros ponentes de calidad como el día de hoy. Muchas gracias y con su permiso. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Julio César Ortega González, que es el presidente ad vitam de esta asociación colegiada. Y el día de hoy tenemos al maestro Ramón Espinosa Ochoa, que será el que dirigirá los trabajos de esta ponencia, de este inicio de este seminario, sobre el nuevo sistema de justicia laboral, que nuevo, pues entre comillas, porque pues ya tenemos 6 años trabajando con él y 3 años aquí en Nuevo León, pues prácticamente nuevo no es. Pero
todavía está en etapa muy primaria, todavía hay nuevos criterios, están surgiendo novedades en este sistema. Se trasladó, hubo un cambio de 180 grados en la forma de trabajar, en los que trabajábamos muchos años durante las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, y actualmente pues cambian a un sistema predominantemente judicializado totalmente, casi en su totalidad, con excepción de la etapa conciliatoria, que es la que el día de hoy vamos a enfocarnos a ver esta etapa de conciliación prejudicial, que es por ley ya de carácter obligatoria. Anteriormente, en el sistema de juntas de conciliación, pues era una opción muy viable, muy aceptable para poder finiquitar un conflicto. Para aquellos abogados que litigaron en las juntas de conciliación y arbitraje, pues no me dejarán mentir que las citas conciliatorias era una buena opción para acabar con un conflicto rápida y eficientemente. En este tipo de sistemas de métodos alternos de solución de controversias, pues es un método donde el conciliador, pues obviamente propone algunas soluciones. En otros métodos, por ejemplo, en mediación familiar, pues no hay esa propuesta del mediador, pero sin embargo, el método alterno de solución de controversias, que es la conciliación prejudicial, conserva la esencia de este sistema de método alterno de solución de controversias. Ahorita vamos a ver unas filminas que le mandé al ingeniero Ramón Espinosa. Si nos puedes apoyar, ingeniero, para podernos apoyar con estas presentaciones y hacer un poquito más digerible la presentación de, de su servidor, y pues le sirve como material de apoyo. Vamos a compartir en el grupo de compilación de información académica propiamente sustraída de las páginas oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, prácticamente, y de las obras y de la legislación. Lo sustraímos de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pues obviamente de las páginas oficiales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El método prejudicial de conciliación y mediación es el día de hoy. Vamos a ver este método alterno, que es el que vamos a esta etapa del proceso judicial, del proceso laboral, del conflicto laboral que se presenta entre un obrero, una trabajador con su patrón. Obviamente, esos conflictos obrero-patronales anteriormente se veían en las juntas de conciliación o arbitraje, actualmente pues se ven en primera instancia sería el Centro de Conciliación Laboral en los estados, y en el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Patronal en las cuestiones de carácter federal. Pero vamos a enfocarnos a la cuestión individual, al reclamo individual de trabajo, que es de un obrero patrón. No vamos a manejar la cuestión, enfocarnos mucho en la cuestión de derecho del trabajo colectivo. Vamos a verlo como derecho individual de trabajo, donde un trabajador que está inconforme por una cuestión de carácter laboral o jornada, salario, de exceso de trabajo, abusos por parte del sector patronal, pues obviamente tiene alguna inconformidad o inclusive fue despedido en forma arbitraria. Pues sí se existe ese despido arbitrario, o no le dan las prestaciones conforme a derecho, conforme a la ley, aguinaldos, vacaciones, prima vacacional. Definitivamente el tiempo extra no se lo paga. Jornadas de trabajo extremadamente largas. En fin, hay una infinidad de motivos por los cuales un trabajador puede acudir a un centro de conciliación laboral. Anteriormente, en el sistema de juntas de conciliación,
la opción mediatoria, la opción de conciliación era opcional, no era obligatoria. O sea, tú podías irte a demanda directamente o ir primero a una conciliación y a posteriori ir a la demanda. Si no obtenía los resultados que tú buscabas. Actualmente es obligatorio, salvo algunas excepciones. Ahorita mencionaremos algunas, pero es de carácter obligatorio porque será un requisito sine qua non para que tu demanda laboral tenga ese requisito de procedibilidad, ¿verdad? Si no, de lo contrario, se desechará una demanda judicialmente, a un juzgado laboral, así hablo de la federación o de las entidades federativas, esa demanda es predestinada al fracaso. ¿Por qué? Porque el requisito de procedibilidad es que tengas tu acta de no conciliación, que hayas agotado esta etapa prejudicial de conciliación ante el órgano administrativo que no pertenece al Poder Judicial para que hayas agotado esta etapa de mediación, de conciliación y poder, ahora sí, no se llegó a un arreglo dentro de esta etapa, ahora sí pasar a la siguiente etapa con tu acta de no conciliación y poder anexarla en tu demanda y con los datos que vienen insertos, el folio del órgano administrativo que emitió esa acta para poder reclamar, ahora sí, por la vía judicial, las prestaciones y derechos a los cuales tienes, de los que te sientes agraviado por parte de tu patrón. En el caso de los métodos alternos de solución de controversias, pues los métodos alternativos de solución provienen del sistema anglosajón. El sistema anglosajón sabemos que siempre ha aportado mucho al sistema jurídico mexicano en la cuestión oralidad, pero también los métodos alternos son ideas, propuestas que vienen del sistema anglosajón, que nos brindan a las partes enfrentadas algunas alternativas para resolver las discrepancias que existen al acudir y no acudir directamente a los tribunales. El sistema anglosajón denomina estas diferentes tipos de métodos, eh, eh, las mismas siglas MASC, es métodos alternos de solución de conflictos, de controversias. O en inglés es arbitration, mediation, conciliation. Entonces, AMC es más, también está dentro de las siglas. Entonces, estos sistemas de gran tradición en los países anglosajones, pues tratan de promover la justicia de paz, la justicia restaurativa, lo que le llaman algunos, y es un método para dejar como último recurso la cuestión judicial. Dentro de los métodos alternos de solución de conflictos, tenemos la conciliación, la mediación, el arbitraje, la negociación, que es prácticamente los métodos que vienen contemplados dentro de la doctrina. Ahorita vamos a dar una breve explicación de qué son cada uno de ellos para que podamos entenderlos. No es lo mismo la mediación, el arbitraje y la conciliación, tienen sus características diferentes. Sin embargo, todos ellos son métodos alternos de solución de controversias. El que sigue, ingeniero, si podemos poner la otra filmina. Bueno, aquí, pues prácticamente estamos poniendo una definición breve de cada una de las métodos alternos que manejamos. En este caso tenemos la conciliación, que nos dice que es una tercera persona, escucha a las partes que están en conflicto y las guía
para que puedan establecer un diálogo entre ellos a fin de que las partes acuerden una solución para su controversia. El conciliador puede, fíjense bien, puede proponer a las partes una solución, la cual no es obligatoria, sino solo una sugerencia que puede adoptar o no de llegar a una solución las partes y celebrar un convenio. En el sistema de juntas de conciliación, recordemos, era una práctica común esto del estira y afloja. El estira y afloja, que parecía un mercado, definitivamente. Ibas y el patrón, así como coloquialmente decía, se dice, le tira los pies, le tira al suelo, y el trabajador le tira al cielo. ¿Por qué? Porque el trabajador pide el 100% de las prestaciones, ¿verdad? En esta etapa de conciliación, pues sabemos que es muy difícil, en la realidad, en la práctica, que algún patrón te va a llegar a dar el 100% en la etapa conciliatoria. Hay algunos que te dan hasta más, ¿verdad? Entonces, tú como abogado particular, pues definitivamente tú vas por el 100%. Hay algunos patrones que pues se la juegan y dicen, ¿sabes qué? Pues le toca 100,000, ofrécele 20, ofrécele 15. Es una cantidad ridícula, definitivamente, pero el patrón muchas veces lo hace porque sí le ha dado resultados esos ofrecimientos ridículos donde se andan peleando por otros 15, entonces va a pagar 30, entonces se ahorró 70. Definitivamente para el sector patronal, pues sí es muy atractivo jugar ese tipo de estrategia de ofrecer poco dinero o por la cuestión de una liquidación, supongamos, que es por lo regular lo que se maneja mucho en esas etapas conciliatorias, los despidos injustificados. En su mayoría son despidos injustificados. Entonces, el sector patronal hace eso y a veces contratan un abogado y prefieren pagarle una iguala para que vaya alargando los procedimientos, que vaya cansando los juicios, que se vaya cansando el trabajador y ya cuando estén en una etapa avanzada, ven la manera de contactar al trabajador y hacerle un ofrecimiento por fuera, sin que el abogado esté enterado. Esas son prácticas desleales de los trabajadores también, porque no nos avisan a nosotros, los abogados, y se arreglan directamente con el patrón. Entonces, un supuesto, a un trabajador le toque, no sé, 50,000 pesos y despiden 10 trabajadores. Estamos hablando de 500,000 pesos que se iba a gastar el patrón en indemnizaciones. Sin embargo, los despiden a los 10 y a los 3 les ofrecen 10,000 pesos. Tal vez de los 10 trabajadores, 2 o 3 vayan a demandar. Y a esos 2 o 3 se las va a llevar con un juicio largo, cansado, desgastante, y probablemente a mitades del juicio les ofrezca unos 30. Entonces, ya el trabajador desgastado, cansado, pues los va a aceptar. Y lo va a contactar fuera del contacto del abogado y pues lo va a arreglar por fuera. El abogado ni siquiera se va a dar cuenta de que ya lo sacaron de la jugada. Pero ahí con los otros 7 o 6 que sí aceptaron esos 10,000 pesos, pues ya se ahorró cerca de 400,000 pesos. Entonces estamos hablando no, de 300,000 pesos. Entonces definitivamente es una práctica muy común de muchos patrones que hacen ese tipo de ofrecimientos. Pero bueno, yo les digo desde la práctica, igual esto no viene en el libro, no viene en la ley, esto viene en la práctica del día con día que nosotros los abogados nos vamos. Entonces, en esta etapa de conciliación, sí procuramos pedir el 100% o a veces hasta un poco más.
¿Por qué? Porque sabemos que en esta etapa conciliatoria, el mismo órgano conciliador sabe que ahí es un arreglo prejudicial, no se van a agotar todas las etapas procesales, es un arreglo como lo que coloquialmente se le dice rápido y eficiente, donde se puede llegar a sacrificar un poquito de tu utilidad y al patrón también, sabes que no seas tan miserable, ofrécele más. Ahí, en esa etapa, en esa modalidad de método alterno de solución de controversias, el conciliador sí tiene la posibilidad de proponer a las partes. Si el patrón, si el trabajador está pidiendo el 100%, que son 100,000, y el patrón está ofreciendo 20 o 30,000, que es el 30%, ahí sí interviene el conciliador y hay la forma de que ese mismo personaje, que es el tercero extraño dentro del conflicto, pueda invitar a la parte trabajadora para que pida un poquito menos, tal vez un 70% o 60% del 100%, y al patrón para que suba más, a lo mejor un 60%. Llegan a un punto intermedio y es lo que les digo, es una práctica que parece una especie de mercado, en la práctica, en la realidad, porque estás en el estira y afloje. Cuando vas a un mercado y le dices, oiga señor, ¿cuánto cuesta ese chivo? No, pues cuesta 100 pesos. Oiga, traigo 50, ¿cómo ve? ¿Cuánto es lo menos? Y dice, no, pues es que no te lo puedo dejar a 50. Dice, bueno, dame 75, o dame 80, órale, ahí le va, 80 pesos, y se va el chivo. Algo así es en esa etapa conciliatoria. En la conciliación, el conciliador puede proponer, puede invitar a las partes a que lleguen a un arreglo en un punto intermedio del punto de partida de cada uno de ellos. En la mediación tenemos, dice, que por medio de un tercero que dirige las discusiones entre las partes en conflicto para que éstas lleguen a una solución. De llegar a una solución, al igual que en la conciliación, las partes firman un acuerdo, el cual tiene naturaleza de convenio, y quien guía puede proponer soluciones. Se trata de una distinción de grado de participación del tercero neutral. En la mediación, en la práctica, el mediador no propone, el mediador invita a las partes a que solucionen sus problemas, a que hagan propuestas, los invita, pone las condiciones para que haya un ambiente neutral, tanto físicas como en forma de armonía en una oficina donde están sentadas únicamente las partes. Regularmente en la mediación a nosotros los abogados no nos dejan participar, no dejan que tengamos el uso de la voz. Podemos estar de escucha, podemos escuchar las propuestas y en dado caso hacerle un señalamiento a nuestro representado, pues para platicar con él en la parte externa. Se suspende la pequeña audiencia, se salen las partes a interactuar, a hacer llamadas por teléfono, regresan y pero nosotros no podemos intervenir, no tenemos un grado de participación de carácter legal que constriña a los demás. El mismo mediador te hace la indicación. En el nuevo sistema, en la conciliación laboral, cuando empezó este sistema hace 2 años, en el 2022, si no me equivoco, no, 2023, en octubre, aquí en Nuevo León, no, 2022, creo, empezó aquí en Nuevo León. Entonces los conciliadores eran muy estrictos, no nos dejaban hablar, nos decían, ¿sabe qué? Usted no puede hablar, nada más puede hablar el trabajador. Entonces, algunos hasta nos querían sacar de la audiencia, nada más querían que entrara el trabajador y el abogado de la empresa.
Le digo, pues no permitimos. Entonces ya llega el momento que se cansan de tanta resistencia de los abogados. Ahorita en realidad ya la verdad nos dejan entrar y hacemos algunas manifestaciones y la verdad el que lleva el uso de la voz es el abogado. Es muy raro que te topes con un conciliador que todavía esté tan cerrado en el sentido de que no quiere que participen nosotros como abogados. Digo, pero pues si nosotros somos los que sabemos el derecho, este, es ilógico que, imagínate, el abogado de una empresa, de una transnacional o de un corporativo, que es un abogado laboralista, es experto en materia del trabajo, que maneja igualas de muchas empresas, y que él va a hablar por la empresa y el trabajador quieren una persona sin estudios, sin preparación, un obrero, quieren que se ponga el tú por tú a hablar con una persona preparada, pues eso totalmente está fuera de lugar. Para eso vamos nosotros. Y es lo que le recalcamos muchas veces a los conciliadores que no querían entender de que para eso íbamos nosotros como sus representantes, pero pues en la etapa, pues no, al principio no te querían dejar hablar. Ahorita, en la actualidad, la verdad, no me he tocado que un conciliador no me permita dar el uso de la voz o el uso de la palabra, o que yo sea el que pida las reclamaciones de mi representado. Yo sé que ha de haber todavía uno que otro, pero pues ahí también depende de cada abogado cómo se plantee desde un principio. Si está muy cerrado el conciliador del centro de conciliación, pues definitivamente vamos a tener que estar suspendiendo no sé, cada 5 minutos. ¿Sabes qué? Voy a hablar con mi representado afuera pues, o sea, si no me permites hablar a mí, pues entonces vamos a tener que estar entrando y saliendo. Y es cansado, pero pues para el mediador, pues el conciliador es más cansado. Entonces no puede obligarnos a que aceptemos un acuerdo. Tampoco puede obligarnos a que nos salgamos, ¿no? Entonces, él sabe si desea que así llevemos en la forma de la audiencia o definitivamente pues que me dé el uso de la voz. Pero le digo, cada mediador, cada conciliador en el centro de conciliación, pues a algunos todavía no les cae el chip de nuestra participación como abogado. El arbitraje. El arbitraje dice, las partes de común acuerdo someten la solución de su conflicto a un tercero neutral, denominado árbitro. Este conoce el caso, lo estudia e impone una resolución, el cual es obligatoria para las partes. Pues prácticamente era lo que era el sistema de juntas. El sistema de juntas era una junta de conciliación y arbitraje. Era un árbitro que representaba y había un laudo de carácter obligatorio. Entonces, un laudo pues es una resolución que constriñe a cualquiera de las partes. En este caso, a la parte patrón pues lo obliga, lo constriñe a cumplir una condena en moneda o en algún concepto que se haya reclamado dentro de la demanda. O lo absuelve en su totalidad. Entonces, el arbitraje, pues es prácticamente desde donde venimos, de donde estábamos antes parados y ahorita ya estamos en un sistema judicializado. Ahorita, pues hay jueces laborales y hay etapas procedimentales muy semejantes a lo que es el Código de Comercio, a un juicio civil, actualmente, pues el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, si tú observas las etapas, la forma de desarrollo del procedimiento, pues es muy homogéneo. Todo es tendiente, ya lo veíamos viendo desde hace 15 años, que todo iba a ser oral, ya el sistema de justicia oral. Yo creo que ya nada más nos queda el juicio de amparo, que pues a ver cuándo se les ocurre. Pues no sé cómo sería el juicio de amparo, pero ya todo es tendencia de la oralidad. Entonces, el arbitraje es pues prácticamente el sistema de juntas. Negociación, pues es el proceso de interactuar con el objetivo de obtener un acuerdo, un resultado que uno desea. Es un proceso intercambiario de información, de compromisos, en el cual dos o más partes que tienen intereses comunes o divergentes intentan llegar a un acuerdo. Y pues la negociación es un arte.
prácticamente lo que hacemos nosotros en esta etapa de conciliación es una negociación. Necesitas tú ser un buen negociador. Hay algunos tips para poder ser buen negociador, inclusive puedes ser muy buen negociador siendo abogado de empresa o abogado de trabajador. Entonces, dependiendo de la trinchera de la que estás representando. Pero sí, es un arte la negociación. Hay gente que no tiene la capacidad, no tiene el tacto, la empatía para poder negociar un problema y salir, obviamente, avante. Y más que todo, en estas etapas de métodos alternos de solución de controversias, es tan necesario esta capacidad de negociación. Adelante, ingeniero, que sí. Las técnicas, pues estas son como unas recomendaciones que se deben de, técnicas, pues son prácticamente técnicas que se deben de utilizar en la negociación. En este caso, la evasión, saber detener la negociación a tiempo antes de ambientes contrarios a una solución. A veces en las etapas conciliatorias, en las mediaciones, son muy viscerales, hay conflictos muy pasionales porque el trabajador que duró muchos años trabajando con su patrón y de repente llegó otro trabajador y le ganó el puesto y lo apoyó más y él era nuevo y no sabía tanto y el otro sabía más y le fue y le reclamó al patrón y el patrón le dice, pues es que tú ya estás muy viejo y ya no rindes lo mismo y este es más joven. En fin, se enfrascan en cosas que no tienen nada que ver con la cuestión laboral y ya hay una ofensa a su dignidad del trabajador y va y lo demanda. O va y le dice, le recuerda su 10 de mayo y pues el patrón lo corre. ¿Sabes que te me vas mucho allá? Ahora sí. Entonces, ya hay una cuestión ya más allá de la reclamación laboral, que quiera llegar a un arreglo. El trabajador quiere un conflicto, quiere demandarlo, quiere que sepa que no se va a quedar con las manos cruzadas. Ya no es tanto por dinero, porque me ha tocado trabajadores que dicen, no, si yo ya tengo mi negocio, yo tengo todo, yo lo quiero demandar porque se pasó de lanza conmigo, me humilló delante de la gente. Entonces va una cuestión ya pasional, más allá de la cuestión del derecho vulnerado, de su derecho laboral. A veces es más, conflictos así se han solucionado con una disculpa en una etapa conciliatoria. En la primera etapa se viene el patrón y dice, oye, ¿sabes qué? La verdad, discúlpame, es que me dejé llevar y ahí se vuelven a conciliar porque lo que buscaba el trabajador pues era una cuestión de una disculpa, un reconocimiento de su valor como trabajador. A veces se vuelven a trabajar, se devuelven a trabajar, hombre. Entonces, eso de la evasión, esos son ambientes donde se van escalando y tienes que frenar tú, tienes que saber cuándo, ya sabes que, ok, vamos a dejarlo pendiente, vamos a sacar una segunda cita y cosas de esas, o vamos a pasar a otro punto. Pero tienes que evadir a veces cuando ya se están calentando los hábitos, porque se han agarrado hasta golpes. Me ha tocado, digo, a mí no, ¿verdad? Pero me ha tocado ver y saber allá antes en las escaleras, le llamaron, se agarraron a golpes allá afuera y, no, un show, este, contencioso y competitivo, dice, saber cuándo asumir una posición para de aminorar daños y ganar beneficios, aprovechando una oportunidad. Hay momentos, juntar y separar. Hay momentos que se puede conciliar a las dos partes en esa misma mesa para dialogar, pero hay situaciones que conviene separarlas para conocer mejor las posiciones de cada una de las partes. Adaptativo y ceder.
cuando la correlación de una negociación no favorece, ser resiliente evitando daños o ceder en las condiciones más dignas posibles. Es un enfoque moderado que se centra en cubrir las necesidades de otros sin renunciar por completo a las propias necesidades. Cooperativo y colaborativo. Buscar soluciones que beneficien a las partes o las involucren juntas, conseguir resultados para solucionar un conflicto. Eh, Contingencia, saber actuar en condiciones no esperadas, improvisar e innovar. En eso sí estoy muy de acuerdo. El conciliador debe de ser una persona que vaya innovando técnicas, improvisando, porque cada conflicto es diferente. Hay veces que están en juego derechos muy delicados. Por ejemplo, despiden a una mujer que está embarazada, que tiene 9 meses de embarazo, 8 meses de embarazo, que está próxima a dar a luz y a su parto, y la despiden. La dejan sin seguro social y la dejan sin sueldo. A mí me tocó una vez que la despidieron a principios de diciembre, una mujer que tenía como 7 meses de embarazo. La corrieron, no le dieron su aguinaldo, no le dieron su quincena, la dejaron, o sea, la verdad, desamparada. Y pues nosotros ya se aproximaba lo del diciembre, cerraron la junta, hasta enero fuimos a demandar y ese conflicto lo venimos arreglando en abril, ya había parido la señora, entonces ya tenía el niño en brazos, pero sí lo arreglamos y nos fue muy bien. Pero sí, por eso les digo, hay veces que es más que un despido, más que una indemnización, pues hay derechos todavía más complejos, como es la seguridad social, que debieron haberle respetado a la señora, pero se quedó sin seguridad social. ¿Cómo solucionó su problema? No sé. Pero pues ya cuando le arreglamos el problema en su totalidad, que le fue bastante bien, pues ya fue como por abril, nos tardamos como 5 meses. No agotamos porque llegamos a un convenio en una etapa de conciliación, demanda y excepciones. Era la de ofrecimiento de pruebas. Acá era la segunda audiencia. Antes era una audiencia trifásica: conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Y entonces esta fue la segunda. Se desahogó la primera etapa, conciliación, demanda, excepciones, y ya después en la etapa de ofrecimiento de desahogo no, la de desahogo de las pruebas, ahí ya llegamos a una vez. Pero bueno, justiciero dice: actuar en condiciones que permitan lograr acuerdos que beneficien a la parte más vulnerable. Ceder los trazos cuando en el proceso de conciliación se requiere al apoyo de un superior. El bueno y el malo, como actuar conforme a las circunstancias. A veces hay que ser duro y amenazar, y a veces hay que dar confianza y apoyar. A veces nosotros vamos en pareja, siempre vamos dos abogados a las audiencias, así sea de patrón o sea de trabajador. Entonces, lo que hacemos, no sé si les ha tocado en las películas de norteamericanas, que detienen a un cuate y lo tienen ahí en una sala de entrevistas, y entra primero el policía bueno y pues, oye, mira, que le lleva un cafecito, quiere cigarros y todo y todo. Y de repente entra el policía malo y este lo quiere golpear y lo amenaza y le insulta. Bueno, algo así hacemos nosotros con nuestros colaboradores, un abogado bueno, el abogado malo, y eso funciona muy bien. A veces, para llegar eh, a mí me toca siempre, casi siempre, del abogado malo. No sé por qué, pero a lo mejor me queda el papel, pero sí, el otro abogado siempre trata de ser muy benefactor, muy a toda madre, como dicen, y yo soy más seco y más cortante y más todo. Y a veces hacemos el papel al revés. Entonces, esas técnicas, son técnicas esto, ¿eh? Esto no viene en la ley. O sea, esto es como unas recomendaciones, pues, para que puedan desempeñar mejor su práctica como abogados.
como abogados, tanto de patrón como como de trabajador. Adelante, ingeniero. ¿Qué sigue? Por ejemplo, dentro de la conciliación tenemos, dentro de la conciliación hay conflictos individuales, conflictos colectivos. Aquí el conflicto, pues hay que definirlo como el proceso de dos o más, así eh, un resumen, una definición resumida de el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Hay que entender qué es el conflicto. El conflicto, pues, es el proceso de dos o más actores que consideran que sus intereses han sido agraviados o se contraponen a realizar acciones o se contraponen con los derechos de la otra parte, ¿verdad? Y muchos consideran este conflicto, este concepto de conflicto como un motor, una acción de cambio o una oportunidad a una crisis. Es una oportunidad en una crisis, el conflicto. Muchos aprovechan problemas personales, problemas de la empresa y ven la manera de hacer el conflicto, sacar provecho. Y obviamente una de las partes pues, se tiene que defender, tanto de la parte patrón como de la parte trabajador. Y la conciliación en sí, pues es el mecanismo alternativo para la solución de este conflicto entre ambas partes donde hay intereses encontrados, donde alguna de las dos vulneró el derecho de la otra. En esta conciliación, pues va a haber un tercero que va a participar en medio de las partes y va a tratar de que establezcan una comunicación para poder encontrar una solución y llegar a un acuerdo. Obviamente, como les digo, en esas etapas conciliatorias de mediación, pues tienes que ceder, ¿verdad? No puedes, en estas etapas, es muy complicado, es muy difícil que obtengas el 100% de tus pretensiones. Entonces debe haber una mediación, una etapa, un, un punto donde tú ya estás la vara debe ser lo suficientemente flexible para que se doble, pero no para que se rompa. ¿A qué me refiero? Eh, Tú no puedes cerrarte a un porcentaje sin poder negociar, si no la etapa conciliatoria o la mediación no va a servir para nada. Porque si tú estás cerrado en el 100% y no estás dispuesto a ceder algo del 100%, en esta etapa va a ser un tiempo perdido. Entonces tú debes estar consciente con tu representado, con tu cliente, si traes al trabajador, de que en esta etapa se va a pedir el 100% y vamos a defender esa posición fuertemente. Pero debes estar consciente de que en la etapa conciliatoria debe haber una mediación, debes soltar un poco para que se pueda llegar a concretar un buen arreglo. Un buen arreglo que estamos hablando de que pues, va a ser del 70% alrededor. Puede ser 80, puede ser 60, pero el 70% es un arreglo en el cual se podría llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. Pero a veces eso es lo que proponen ahí en los centros de conciliación. Sin embargo, a veces las necesidades del cliente son más importantes que las recomendaciones que le puede hacer uno como abogado. ¿A qué me refiero? Si el cliente tiene la urgencia del dinero y no le importa llegar a un arreglo del 50 o del 40, pero si ese dinero se lo van a dar ese momento, pues bueno, el cliente es lo que, ahora sí que el cliente es lo que pida. Este, me ha tocado donde les han ofrecido el tiempo
es a veces cruel, te pone obstáculos en los momentos más difíciles. Y una vez me tocó un cliente que lo estaban ofreciendo, creo que 60,000 pesos, y al principio le estaban ofreciendo 15, luego le estábamos ofreciendo 60, pero ya nosotros teníamos como 8 meses de juicio, entonces ya llevábamos y teníamos todas las de ganar. Entonces, yo tengo la obligación de decirle a mi cliente de que, oye, ¿sabes qué? Están haciendo un ofrecimiento, quieren 50,000 pesos. 50,000 pesos creo que estaba ofreciendo. Entonces, nosotros íbamos por más, mucho más, casi el doble. Y ya estaba muy, 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 muy avanzado el juicio y pues teníamos, la verdad, teníamos todo lo de ganar. Era cuestión de esperar. Entonces, cuando yo le digo eso a mi cliente dice que sí, dice, sí, vámonos, así mero, seguro, porque pues de mis honorarios va a ser el 30%. Este, dice, no, no, ya, así mero, porque ahorita se acaba de enfermar mi hija y la verdad, ese dinero sí lo necesito ahorita. Dije, bueno, como tú quieras, yo voy a hacer lo que tú me digas. Hablamos con el patrón y ya llegamos a una fecha y ese día llevaron el dinero en efectivo y ya se lo dieron ahí en su mano. Entonces, por eso les digo, o sea, a veces los clientes, depende de las necesidades de cada quien. Si el cliente dice que sí, no, ¿quiénes somos nosotros para decir que no? Pero bueno, entonces aquí las ventajas de la conciliación laboral, pues ya las hemos mencionado, que dice que la conciliación laboral contribuye a encontrar soluciones y buscar beneficiar a las partes, la conciliación asegura la autonomía de las partes, la conciliación asegura que quien tomará la resolución final sea un acuerdo entre las partes y buscan ganar-ganar. La conciliación laboral es imparcial, pero no debe perder de vista la tutela de derechos, entre comillas, porque pues muchas veces todo, o sea, simplemente un convenio que se firma donde se le está entregando menos dinero del que él tiene derecho por ley, por ejemplo, una indemnización constitucional, pues ahí es un derecho ya adquirido, es un derecho que no se puede negociar. Entonces es mentira lo que dicen que pues no se deben no se puede perder de vista la tutela de derechos. Es una falacia, pero pues en la práctica es en teoría te dice esto, pero en la práctica los mismos conciliadores te dicen que el 70% es un buen arreglo. Entonces es inverosímil, es contrario. La letra dice una cosa y la práctica dice otra. La conciliación laboral requiere de autoridad moral, empatía, perseverancia y paciencia. El conciliador debe ser una persona empática, debe tener mucha paciencia, definitivamente. El conciliador, pues a veces recibe todas las malas vibras, porque hay veces que va el patrón, el que corrió al trabajador. No, a veces no van los abogados, no, va el patrón. Y como son patrones, y el trabajador que se conocen de muchos, se conocen todos sus pecados y ahí se echan un round, se empiezan a reclamar y se quedan viendo y hay unos viejos bien así picudos, entonces definitivamente tú estás en medio, está el abogado, el conciliador, y entonces dices, oye, ¿qué onda? Estos vatos se van a trenzar, pero pues no, no, afortunadamente a mí no, nunca me ha pasado, pero sí he visto que a otros sí se han hecho de palabras. Pero sí es un ambiente a veces tenso. Conciliación laboral propone fórmulas y toma iniciativas, juega un rol activo. El conciliador te saca, si tú vas con un trabajador y no tienes las partes profesionales, o va el trabajador solo, hay veces que van los trabajadores solos, el conciliador, a ver cuánto gana, cuál es su fecha de ingreso, cuál era su salario, cuáles eran, cuánta antigüedad tenía y todo. Entonces, el conciliador le saca las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, todos los derechos, monumentos al que tiene derecho, y pues obviamente la indemnización constitucional, y el mismo conciliador le saca
la liquidación. Entonces, es una persona con capacidad para poder realizar ese tipo de actividades, que regularmente nomás los contadores son los que sienten que soñados, que son los únicos que pueden sacar partes proporcionales. Pero yo te lo saco así con, con la computadora aquí, con la calculadora, y te lo saco en unos 5 minutos. Ahí están hablando, una duda, ¿no? Escuchándome. Sale, el que sigue, ingeniero, por favor. Es la experiencia y la creatividad. Miren, la experiencia pues es la que te va dando la vida misma. Yo tengo desde el 2007 que empecé a ir en aquel entonces Junta de Conciliación Laboral, porque yo inicié mi vida laboral en el sector privado en el 2007 como gerente de recursos humanos de una empresa de guardias. Entonces empiezo a ir y me doy cuenta de todos los procedimientos, de darlos de baja, convenios, liquidaciones, todo, todo, todo. Yo aprendí a sacar las partes proporcionales de los trabajadores, como por su antigüedad, todos los derechos a los que tenían vacaciones conforme a la cantidad de años, todo. Entonces, yo aprendí todo eso, pues obviamente sobre la marcha. Yo era abogado, pero yo no sabía nada de recursos humanos y pues ahí fui aprendiendo. Y obviamente los procedimientos en la junta, fui el abogado de la empresa, defendí algunos procedimientos y demandas que teníamos ahí y me fui fogueando, pero la misma vida me fue guiando. Entonces, esa experiencia te ayuda a la aplicación de medios, de solución. A mí me tocó contratar, yo creo que no sé cuántos guardias contraté en mi vida. Estuve trabajando 8 años en recursos humanos de guardias y de personal de otros de comedores industriales. Entonces estuve como 9 años. Entonces, ¿cuánta gente contraté? No me acuerdo, tal vez más de 1,000. Y esos mismos 1,000 tuve que ir a liquidarlos. Entonces, es un trabajo que con el paso del tiempo te das cuenta que finiquitar a un trabajador es un arte que solamente se aprende con la experiencia, no te lo enseñan en ningún libro, no te lo enseñan en ningún diplomado. La empatía puede ser un demonio o puede ser un ángel para una persona, el de recursos humanos. Recursos humanos vas a ser el ángel, el Dios de una persona cuando le das trabajo a una persona sin empleo que tiene, no sé, 1 mes, 2 meses sin empleo, que ya debe despensas y debe en la tienda fiado y todo. Le das trabajo y vas a ser su Dios, porque le diste trabajo, le diste la oportunidad de trabajar, de tener prestaciones, seguridad social. Y puede ser el demonio, eh, el peor de todos los demonios, cuando le tienes que decir, oye, ¿sabes qué, compadre? Pues hasta aquí llegaste, fírmame la renuncia, y ahí te va tu dinero y fuga. Entonces, la parte padre de recursos humanos es contratarlos, porque la gente te lo agradece y, híjole, se siente bien bonito, porque ya le diste trabajo a una persona. Pero cuando lo vas a liquidar, cuando lo vas a despedir, ahí esa es la etapa buena de desempeño del RH. El RH muchas veces, pues obviamente yo sé que yo era abogado y estar en RH no tiene nada que ver, pero regularmente los de RH son licenciados en recursos humanos, licenciados en administración de empresa, contadores, psicólogos. Ese tipo de perfiles son los que regularmente son licenciados en recursos humanos. Yo era abogado, yo era negociador, yo negociaba ya asuntos. Entonces, esa misma negociación la apliqué en recursos humanos, aprendí a más ahí para saber tener tacto con la gente. Pues obviamente lo vas a mover, a desequilibrar a una persona cuando le dices que lo vas a despedir. Entonces, esa experiencia que te va dando la vida es muy importante. Como conciliador, considero que la experiencia, un conciliador nuevo sin experiencia, híjole, le va a ir como en feria, pobrecito. No quiero estar en sus zapatos. Pero una persona que ya tiene experiencia conciliando, arreglando conflictos de carácter penal, familiar,
aquí se nos ha presentado de todo, conciliación laboral, familiar, penal, mercantil, civil, en amparo, inclusive administrativo. Hemos llevado a conciliaciones y mediaciones y nos han dado muy buenos resultados. Pero tienes que tener eso, la experiencia te va dando esa fluidez y creo que la experiencia es uno de los puntos más importantes para el conciliador. La creatividad, nos dice, la creatividad es la capacidad de improvisar, de generar nuevas ideas, de conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y realidades que habitualmente producen soluciones originales. Nada está escrito. Podemos hacer convenios con cosas fuera que ni siquiera están, o sea, no vienen ni siquiera en la ley. Eh, a veces yo he hecho convenios y dices, oye, pero ¿cómo lo arreglaste si era un trabajador bien conflictivo? Pues ni yo sé cómo lo hice, pero fuimos ofreciendo esto y esto y esto y yo le di una carta de recomendación mía personal y una de la empresa, le di su finiquito, le di un bono de gratificación y aparte le conseguí trabajo ese mismo día. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí, me firmó aquí en la empresa su renuncia, le di su finiquito, partes proporcionales, aguinaldo, prima vacacional, una bonificación por buen empleado, carta de recomendación de la empresa, carta de recomendación personal mía y ese mismo día, en ese momento, le estaba hablando a otro amigo para que le contratara. Entonces el cuate se fue con cartas de recomendación, con dinero y con trabajo. Hoy mismo trabaja en la noche. Entonces dices, oye, eso no viene en la ley. O sea, yo no tengo obligación de conseguirle trabajo a ese pelado, ni de darle una recomendación personal mía. Pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo quiero solucionar este conflicto que por cosas que en realidad no son creativos, son cuestiones creativas que yo lo hice muchas veces, muchas, así como tuve que despedir, pues yo dije, oye, ¿qué le voy a ofrecer a este cuate? Si le ofrezco sus proporcionales y una bonificación, híjole, pues me va a dar una rayada de mamá. Entonces, pues yo ofrecía cosas que pues, no estaban ni en la ley, ni eran prestaciones de la empresa, pero pues las relaciones que teníamos, pues le conseguía trabajo a esas gentes inmediatamente y les daba una bonificación. Ahí hablaba con el patrón y le decía, oye, güey, pues no seas tan fundillo, ay, disculpen porque, pero no seas tan agarrado, tienes que darle, lo estamos dando de baja. Entonces, a veces hay que hacer ese tipo de cosas, pero le digo, eso se llama creatividad. Y sirve mucho para reforzar el autoestima, la autonomía y la seguridad de las personas. La preparación, obviamente nosotros no nacimos abogados, tuvimos que estudiar una licenciatura, una maestría, llevar diplomados y talleres y cursos y nos hemos estado capacitando durante años. Entonces, esa capacitación, estos diplomados, seminarios que estamos organizando, ya llevamos 5 años organizándolos desde el 2021, uno por año. Entonces, procuramos capacitarnos constantemente en materia laboral, familiar, penal, administrativo, amparo. La verdad, de todo lo que podemos. Una vez un abogado me dijo, oye, pero pues, ¿tú qué eres? ¿Eres amparista o laboralista o familiar? Le dije, pues yo litigo de familiar. Tú te quieres divorciar, te divorcio. Tú quieres demandar a una empresa, lo demandamos. Quieres demandar a un municipio, lo demandamos. Quieres con un amparo, yo lo promovemos. Manejamos muchas materias y no es porque yo sepa de todo un poco, ¿verdad? O no soy experto en todas las materias y creo que no hay una sola persona que sea experto, el gran experto en una sola materia. O sea, una materia puede abarcar infinidad de supuestos. Pues toda esa preparación que hemos adquirido a lo largo del tiempo, pues nos sirve de una u otra forma para poder ayudarnos a complementar en otras materias. Entonces, creo yo que la preparación es parte fundamental para que el mediador, el conciliador, pueda ser una persona de excelencia. El que sigue, ingeniero, por favor. Bueno, aquí los métodos alternos nos dice dos, juicio heterocompositivos, juicio arbitraje, autocompositivos, mediación, conciliación, negociación. Por ahorita ya lo vimos eso. Este, em, el que sigue, por favor. Sí, bueno, ahí dentro de ahorita pasando la filmina anterior, nos dice, hay
hay unas cuestiones que nos manejan aquí como consejos, que debe ser el conciliador, el perfil del conciliador, debe ser una persona que planea, que es flexible, que es tolerante, que escucha a las partes, que tiene una buena comunicación, que tiene una buena persuasión para persuadir a las personas, para llevar a la estrategia a esa finalidad que están dentro del proyecto de convenio. Debe ser una persona observadora, analítica, que sintetiza las ideas. A veces te tiran todo un rollo y debes de saber sintetizar. Debe ser una persona honesta, una persona respetuosa, asertiva y empática. Y creo que pues esa sería el perfil idóneo del conciliador, ¿verdad? Proceso de convenio, de propuestas de convenio. Al inicio, pues se dicen, en una audiencia conciliatoria, llegas y te empiezan a dar primero las reglas del convenio, todo lo demás, cómo se va a llevar a cabo, que va a ser una etapa conciliatoria, que todo lo que quede ahí. Ahora sí que, como dice el viejo dicho, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, lo que pasa en la audiencia conciliatoria se queda en la audiencia conciliatoria. Esto es una regla que inclusive está penada por la ley. Ha habido algunos tipos que le quieran pegar al vivo y se llevan aquí una grabadorcita y empiezan a grabar la etapa conciliatoria. En etapa conciliatoria, pues definitivamente tú puedes casi, pues prácticamente aceptar que sí despediste al trabajador, que sí era trabajador tuyo y que sí lo despediste. ¿Por qué? Porque pues te caía gordo. Pero esos argumentos que estás diciendo en etapa conciliatoria, pues no son argumentos que puedan servirte como prueba en el juicio. Entonces, todo lo que queda ahí, y el mismo conciliador te está apercibiendo desde ese momento que se puede usar en tu contra en un juicio de carácter penal. Entonces, puede ser sancionado ya por las leyes penales y no te servirá como una prueba para acreditar un hecho o una condición en una demanda ante un juez laboral, tanto en la localidad como en la cuestión federal. Entonces, se hace la gente a trabajo, el mapeo del conflicto, los escenarios, las propuestas, opciones, soluciones de las partes, acuerdos, se llega a un consenso, se soluciona, se restaura y se armonizan las relaciones. Esa es la finalidad de estos elementos de métodos alternos de solución de controversias. El que sigue, ingeniero, por favor. Sí, bueno, ahí los principios rectores nos dicen la voluntariedad, la confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad, consentimiento informado. ¿Por qué consentimiento informado? Porque pues te están diciendo desde un principio cuáles son las condiciones de los convenios, qué alcance tiene y todo. La oralidad pues es predominantemente oral, honestidad pues deben ser honestas las partes, legalidad pues viene todo conforme a la ley, equidad pues equidad de oportunidades para desahogar el juicio todos sus argumentos, no hay etapas probatorias ahí, no hay nada que comprobar, ahí todo es buena fe. Pues inclusive a lo mejor el cuate no es ni tu trabajador, nunca lo fue, pero te demandó como quiera. Te trabajó un día, te dejó a mediodía la comida, y se fue a la hora de la comida, ya no volvió, y al mes te llegó un citatorio que el vato trabajó un mes. A lo mejor ni siquiera fue tu trabajador, pero tú como patrón dices, bueno, pues, ¿cuánto quieres? 5 horas, ya dáselo. O sea, me va a salir más caro si contrato un abogado, si contrato a Héctor, para que me defienda. Y inclusive yo se los he dicho, le dije, mira cuánto está pidiendo, oye, pues ya dáselo, te va a salir más caro si me contratas. Es la verdad, tenemos que ser honestos con nuestros clientes y a veces hay batallas que no se deben de pelear y hay victorias pírricas. Victorias pírricas quiere decir que si ganas pierdes más que si perdieras. Entonces, hay que dejarlas ir esas batallas para no pelearlas. El que sigue, ingeniero. Bueno, la mediación pues ya la explicamos,
la conciliación, también, las características de la conciliación también la explicamos, ahí viene todo más, el que sigue, Inge, ahí viene más, detallado con algo de información, el que sigue, ingeniero, por favor, estilos de gestión. Bueno, esto es interesante porque lo de los estilos, estilo competitivo, estilo colaborativo, estilo compromiso, estilo evitativo, estilo acomodativo. Esto te va dando la pauta de cómo puedes tú llevar una audiencia, qué estilo vas a tener. Es como lo que les decía hace ratito, que el abogado bueno y el abogado malo. Pues es que hay un abogado que es bien flexible y bien buena onda, y de repente llega Héctor y el cuate no quiere soltar nada y que le hagamos como quieramos. Pues a lo mejor dice, no, y sabes que es que mejor el otro abogado y el otro sí es más flexible. Y ese tipo de estilos son los que se aplican la práctica. Definitivamente nos va dando unos tips para poder manejar la situación. Entonces, los estilos ahí vienen, se los voy a pasar la otra presentación, que creo que viene más completa. Este, pero sí, ahorita se los paso. Ya en la cuestión de los fundamentos legales, ya estamos en la etapa final. En los fundamentos legales, pues tenemos el artículo 17, como dice nuestro doctor Julio Ortega, porque habla sobre los métodos alternos de solución de conflictos, el 17 constitucional y el 123 constitucional, que nos dice en su apartado A, en la fracción 20. Ahí viene el fundamento legal de estos métodos alternativos. Esta eh, conciliación prejudicial es lo que estamos ahorita viendo. En esta conciliación prejudicial, ahí es donde nos va a fundamentar. Tú cuando vas a una cita conciliatoria, te van a fundamentar con el 123, apartado A, fracción 20. Así viene de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción 20, y ya te empiezan a tirar todo el rollo. Y ya si te metes aquí, pues aquí es donde te dice de dónde viene la etapa conciliatoria, ¿verdad? Adelante, ingeniero. Digo, la fracción 20 aquí es donde nos explica un poquito más a detalle las cuestiones legales, el fundamento legal de esta etapa prejudicial, que es de carácter obligatorio, sine qua non, salvo algunas excepciones para promover ya una demanda ante un juez laboral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León o del Poder Judicial de la Federación. Dice el artículo, y ya en la Ley Federal de Trabajo viene en el artículo 684 A y hasta el 684E. Ahí vienen todas las disposiciones de esta instancia conciliatoria previa a los conflictos ante los tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en la ley. Entonces, aquí es el fundamento legal. El que sigue, ingeniero. Aquí vienen todas las cuestiones de la solicitud. En el 684C dice: la solicitud de conciliación deberá tener los siguientes datos. Y ahí te viene todo lo que debe de llevar la cita conciliatoria. ¿Qué vas a hacer? Aquí en Nuevo León, vas al Centro de Conciliación Laboral, te dan un formatito, y lo empiezas a llenar, pues obviamente tus generales, nombre, domicilio, edad, nacionalidad, CURP, estado civil, ya empiezan a poner la cuestión de cómo se llamaba, a qué te dedicabas, cuánto ganabas, cuál era el salario, cuál era la antigüedad, fecha de ingreso, fecha del último fecha de trabajo, o fecha del despido, cuál es el motivo del conflicto. Y ahí, pues, ahí vienen varios, pero por lo regular siempre todos es despido injustificado. Vamos.
Y ya viene la otra etapa donde vienen los datos del patrón. Ahí viene nombre de representación social, si son uno o más patrones, eh, este, el salario, la antigüedad, la dirección de la empresa, si tienes RFC, el nombre del patrón, el nombre del encargado gerente, y ya al final, pues, ahí en la parte de arriba te piden si deseas que el citatorio lo lleves tú o lo lleve un actuario del Centro de Conciliación Laboral. Mi recomendación es que lo lleve el actuario del Centro de Conciliación Laboral. ¿Por qué? Porque tú no tienes fe pública. Entonces, si tú le dejas, a lo mejor tú vas a llevarlo y lo llevas mañana y ahí se lo dejas. Pero como tú no tienes fe pública, ¿y qué tal si el patrón no se presenta? Va a haber un diferimiento y van a decir, ¿sabes qué? No se presentó, ahora sí lo va a llevar el actuario del Poder Judicial, el actuario del Centro de Conciliación. Y pues ya perdiste ahí 15 días o 3 semanas, porque las citas conciliatorias te las están dando en 2 semanas, 3 semanas. Entonces es tiempo perdido. Entonces, pues mejor que se lo lleve el actuario del Centro de Conciliación Laboral y ya les notifique y ahora sí, si no vienen, pues es una multa para ellos y ya a la ausencia de la parte patrón, si les llegó el citatorio, pues obviamente ahí ya pides tu acta de no conciliación y ya requisito para elaborar tu demanda laboral. En caso de que no, de que sí vaya el patrón, bueno, pues ya fue, ¿verdad? Porque a las empresas las multan. Hay una multa que no sé si les apliquen o no, pues ahí en la ley dice, ya depende de la tesorería del Estado. Este, el que sigue, ingeniero, por favor, es el procedimiento de conciliación que se refiere al presente, no deberá exceder 45 días naturales. La autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que las actuaciones se ajusten a dicho plazo. En realidad, como les digo, o sea, regularmente la cita te la dan a 15 días o 3 semanas, y si hay una segunda cita, pues te la dan luego, con la semana, los 10 días, y ya si hay una tercera, pues te la dan otros 10 días. Si hay una tercera, pero pues ¿cómo vas a dar? Si a la primera no te quisieron dar el dinero, tú crees a la tercera también. Entonces, ahí, yo no es que sea conflictivo, pero yo en lo personal no me gusta ir ni a la segunda cita. Definitivamente yo digo, ¿sabes qué? No traes ningún ofrecimiento, vámonos a la segunda, vámonos ya, dame mi acta de no conciliación y ya me voy yo en la demanda. Y allá en la demanda hay otra etapa de conciliación, ya judicial, ya con el juez. Pero pues ya no vamos a perder el tiempo. Nosotros como abogados ya la verdad no estamos para andar perdiendo el tiempo en estas cititas que, ay no, que es que me acaban de pasar el asunto, pero yo soy un despacho externo. Dame chance de hablar con el patrón, a ver qué me dicen y cuáles son tus pretensiones. Ya andas tú como baboso diciéndole cuáles son tus pretensiones, no, pues el 100%. Y ya te dan la cita en 10 días y luego cuando ya vas, dice el abogado, no, es que no ofrecieron nada. A veces no va ni el mismo, va otra abogada o dice, no, ¿sabe qué? Pues es que no hubo ofrecimiento. O sea, perdimos casi un mes a lo tonto. Entonces, yo no soy de los que voy a segundas citas, salvo que el cliente lo pida, bueno, vamos. O a veces van con un ofrecimiento, digo, bajo. Pero digo, bueno, hay una voluntad, vale la pena. Vamos a jugárnosla una segunda cita. Pero cuando van con las manos vacías, definitivamente no. No es buen indicio. Bueno, el que sigue, ingeniero. El procedimiento de conciliación se determinará con las siguientes reglas. Bueno, aquí vienen todas las reglas del procedimiento de conciliación, la solicitud, cómo se va a hacer, cómo se va a llevar, y todo. Viene muy especificado, viene muy completo esta norma. Sí le echaron un buen
buena galleta a los legisladores en este tema de la ley. Creo que todo es perfectible, pero digo, no, para hacer un cambio de 180 grados en el sistema de justicia, creo que no está tan mal. Al que sigue, ingeniero. Bueno, ahí vienen más requisitos. Esto se los voy a dejar para que ya lo puedan leer. Ahorita por la cuestión del tiempo no nos vamos a alcanzar a leer todo, pero todo viene, esto es parte de la ley actual. ¿Y qué sigue? Más otro. De los conciliadores. Este es importante. Me acuerdo cuando recién se hizo la reforma, este, entró en vigor, entraron muchos conciliadores, creo que hasta había gente con perfil de psicólogo, había psicólogos y otras profesiones, no eran abogados, en esta etapa de conciliador. Y aquí viene dentro de los artículos de los conciliadores, el perfil que debe de reunir el, este, el conciliador. Dale, ingeniero, por favor. Tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. Bueno, estas son sus atribuciones y sus obligaciones. El que sigue, otro ingeniero. Ahí no. Ahora no, creo que tú me habías pasado, ¿no, ingeniero? Ramón, este, el curso de conciliador, de mediador, algo así para las que estaban aceptando mediadores, ¿no? Conciliadores laborales, estaban aceptando psicólogos este, y creo que administradores de empresas y licenciados de recursos humanos. No estoy muy seguro, pero sí, en la cuestión de los conciliadores, yo siento que ahí, por lo que ahorita ya están más fogueados, pero sí siento yo que cuando empezó el sistema estaban, híjole, daban mucho que desear. Ahorita ya los que ya están más fogueados en la cuestión de solucionar problemas rápido y eficiente. Yo siento que el conciliador debe ser rápido y eficiente, conciliar un problema. Y esa es la metodología que tenían los conciliadores del antiguo sistema. Te ibas a una cita conciliatoria y los abogados, los conciliadores se solucionaban rápido y proponían, a ver, y usted no puede aceptar menos y usted súbale y ahí, ¿qué tal? A ver, ofrézcale 70 y súbale usted. O sea, esa es la actitud que deben de haber por parte de los conciliadores. A veces, tomar esas iniciativas, por parte de los conciliadores, favorece mucho a la justicia restaurativa, que es una de las finalidades de este sistema, de esta etapa conciliadora. Adelante, creo. Pues ya con esto termino. Espero les haya agradado. Les voy a mandar la presentación al grupo, para su contenido. Eh, y pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. Estamos aquí a la orden. ¿Sí se escucha, Inge? Sí, sí lo estamos escuchando, licenciado, sí estamos escuchando. Ah, ok. Bueno, pues pues por mi parte es todo, ingeniero. Si tienen alguna duda, con toda confianza, aquí estoy a sus órdenes con su humilde servidor, que no somos un eterno aprendiz también. Estos capacitaciones o cursos, conferencias, pláticas, me ayudan a mí también para seguirme preparando, porque pues esta presentación la tuvimos que elaborar para esta presentación. Y nos obliga a leer, nos obliga a estudiar más, y espero que les haya agradado esta
experiencias que, más que todo son experiencias en la vida que lo que he pasado y pues son consejos a lo mejor para que el que vaya a realizar una etapa conciliatoria, una audiencia conciliatoria, pues le pueda servir algo de los tips que le acabo de dar para ser mejor conciliador. ¿Es cuánto? Entonces, eso es el momento, entonces se abre la etapa de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta directamente con el licenciado Héctor, ahora es cuando debemos de aprovecharlo para obtener toda la información que necesitamos o cualquier duda que necesitamos aclarar. Entonces, adelante. Adelante, Eric Rodríguez. Sí, muchas gracias. Gracias al profesor por esta magnífica exposición, ¿no? Porque justo nos ayuda a entender y comprender aún más, ¿no? Esta cuestión de la conciliación, ¿no? Que de hecho ya está, em, pues acaparando hoy en día, ¿no? Ya, pues cada día uno se está perfeccionando en esta área, ¿no? Y que pues está incursionando también muy importante aquí en México. Y no hay que olvidar que es importante también aquí el análisis de la lógica del lenguaje, ¿no? De la argumentación, de las falacias, ¿no? Porque incluso uno mismo hasta cuando dialoga incurre en unas falacias y las falacias son tan grandes que si uno incluso llega a detectar esos errores en el lenguaje, la persona se queda incluso sin argumentos para sostener su propio pensamiento, ¿no? Entonces, en esta cuestión que mencionaba el conciliador como una persona multidisciplinar, es una persona que evidentemente sabe de derecho, sabe estas cuestiones de conciliación y de filosofía incluso, ¿no? De la lógica, la rama. Y yo estaba pensando y estuve pensando en toda la conferencia sobre la construcción del lenguaje, sobre la construcción de las suposiciones, como estas premisas de verdad que creemos que la otra persona piensa, ¿no? Y también el abogado tiene que moverse en esos diferentes ámbitos entre la realidad concreta, es decir, lo que está escuchando, las palabras, y la suposición también, ¿no? Porque un abogado también trabaja bajo ciertas suposiciones. Supongamos que tal, es decir, en este tipo de cuestiones es muy, muy interesante eso que nos mencionó, profesor, y evidentemente la lógica como esta herramienta que nos enseñan incluso en derecho, la construcción de argumentos o en filosofía, como esta rama de la filosofía que se encarga de analizar el lenguaje para comprobar su veracidad, ¿no? Qué tanto de lo que decimos incluso es verdad y además sostenible. Gracias. Muchas gracias, licenciado Eric Rodríguez. Pues sí, siento yo que el abogado, que litiga varias materias, que te ayuda mucho a tener una amplitud en conocimientos y en experiencia, y puedes, inclusive, digo, no somos psicólogos, pero podemos, a mí me ha tocado, digo, no sé ustedes, ha venido gente, clientes míos, eh, señoras o que han venido destrozadas, a veces lloran aquí por sus situaciones complicadas, y pues uno tiene que darle, ¿sabe qué? Yo me voy a encargar de este problema, pero le voy a encargar que le eche ganas, y ahí les empieza a dar, la verdad, una terapia de superación. Tiene que ver por sus hijos, tiene que ver por usted, tiene que trabajar, y ya quítese ese ambiente. O sea, la verdad yo de aquí les doy una terapia para que se vayan motivadas, y ya las empiezas a ver, ya las dejas de ver un mes, y ya cuando las vuelves a ver ya no las reconoces porque ya se desahogaron, lloraron aquí y ya se fueron y empezaron a hacer lo que yo les dije. Y así es, o sea, vienen, un abogado tiene la capacidad de cambiar la vida de una persona. Puede conseguir su libertad, puede conseguir a ver a que vean a sus hijos, puede conseguir salvar el patrimonio de una persona. Una persona que trabajó 20 30 años y que lo quiere liquidar, darle 50,000 pesos, pues es una injusticia.
pues uno tiene la capacidad de hacer eso y en realidad a eso se dedica uno, a solucionar la vida de las demás. El oficio, desgraciadamente, está muy demeritado. Hay muchos abogados que demeritan, degradan el oficio, lo malbaratan. No es que lo malbarates, simplemente de que lo estás degradando demasiado por tratar de cobrar, agarrar muchos asuntos. Y pues no, no es así. Pero sí, creo que nos ayuda mucho la cuestión de la psique, ver la psique de las personas, a veces con su simple semblante, ya sabes si es una persona mentirosa o si es una persona agresiva, pero sí, somos multidisciplinarios, la verdad. Adelante, ¿quién más? Licenciado Héctor, maestro, buenas noches a Tocayo, todos. maestro, a sus Tocayo, órdenes. sí, no, pues nada más para felicitarte más que nada y al colegio también por esta serie de conferencias que nos hace mucha falta y sobre todo en el ámbito laboral. Tienes tú mucha razón en cuanto al aspecto de lo que es las técnicas, precisamente para eso, dentro de una etapa que es la conciliación. Es, hay a veces que abogados, sobre todo me ha tocado en las empresas, que no quieren llevar esta etapa de conciliación. Entonces, yo creo que ha quedado bien claro aquí los principios rectores para empezar las propuestas que podemos hacer nosotros como abogados postulantes y sobre todo tener el tentáculo de hacer propio los reclamos del trabajador en su caso, ¿verdad? Cuando te toca de aquel lado, cuando te toca del otro lado, porque nos ha tocado igual, ¿verdad? Pues también es parte fundamental de lo que tú acabas de mencionar, que quedó bien claro y bien preciso, maestro. Te felicito y felicito también al colegio. Y adelante para toda la semana, primeramente Dios. Muchas gracias, es un honor viniendo de su parte. Muchas gracias. Adelante, Gil. Sí, buenas noches. Estaba viendo yo pues los contratos laborales, las causas de rescisión de contratos, los sueldos, el tiempo para justificarlo. Ya ves que a veces la hoja rosa del IMSS tiene su cuándo entró, cuándo lo estás despidiendo. Todos esos detalles tiene uno que manejarlos con mucha cautela y también los sueldos, prestaciones, porque a veces también pagan con comisiones o como yo en el caso del transporte que trabajaban al 15% valor factura, pero en el Seguro Social los tenía uno dados de alta con el sueldo mínimo. Entonces, todos esos detallitos en el medio conciliatorio muchas veces sí se puede uno, pero se van a veces muy altos, que ganan mucho dinero y las indemnizaciones se van muy altas. Es que es un estira y afloja, Gil, en esta etapa. Yo siempre lo he dicho, haz cuenta que estás yendo al mercado de abasto. Entonces, en esta etapa sí es. Y si vas con la mentalidad de agarrar el 100%, siento que no se va a arreglar. Entonces, depende. Si tú vas por el patrón, pues tú tienes que, como lo dije desde un principio, tienes que tirarle al suelo y el trabajador le tiene que tirar al cielo para que quede en punto y medio. Las causas de rescisión de contrato. Bueno, Y eso ya sería en la demanda. En esta sí, etapa no, como te dije, a veces ni siquiera era tu trabajador y como quiera te llevan a cita. Entonces a veces tienes que ponderar, dile, oye, pues te va a salir más caro, ¿cuánto quieres? 5,000 pesos, ya dáselos, hombre. Porque si te vas a juicio, al final ganas. Pues sí, pero ¿cuánto te gastaste pagándole al abogado? Te vas a gastar es, 30, ya con el amparo. no, y el Y al final proceso, dices, oye, gané, pues sí, pero el cuate te queda 5,000 bolas. O sea, es una victoria pírrica, ¿verdad? excelente. Por toda. Sale. ¿Quién más? Doctor Fernando Moreno. Sí, buenas noches. Nada más para preguntarle si necesariamente se tiene que anexar la carta de no conciliación para iniciar la demanda, para reclamar por la vía judicial ya mediante la demanda las prestaciones.
necesariamente se tiene que anexar la carta de no conciliación. Aquí en Nuevo León te dan la carta de no conciliación, sin embargo, esta tiene un folio. Y si tú puedes anexar el folio nada más en tu demanda, ya judicializada, pero pues qué mejor de anexar la carta, porque la carta es un documento oficial emitido por el Centro de Conciliación Laboral, donde ahí especifica las partes, la fecha y todo. Entonces, el folio. Entonces, en la demanda puedes anexar, poner únicamente los datos de la no conciliación, la fecha y el folio del registro. Pero sí, yo digo que mejor, para no errarle, anexarle la carta de no conciliación. Ok, Aunque sea gracias. una copia. De otra vez se nos perdió. Pero como siempre que nos dan un documento, le sacamos foto y lo mandamos al WhatsApp para todos. Órale, para el otro abogado, y para la patrón, para el trabajador y todo. Y luego a la hora de la demanda, oye, ¿y dónde quedó la carta de no conciliación? No, pues quién sabe. Bueno, pues imprímete una foto en tamaño carta y pues la anexamos ahí y vamos a ver que sea lo que Dios quiera. Y sí, nos lo aceptaron. Entonces, suele suceder y ha sucedido y a eso nos pasó, ¿verdad? Entonces, yo con toda confianza le puedo decir, bueno, aquí en los Juegos de Nuevo León, usted está en Durango, ¿no? En Durango, estamos en Durango. Ahí Sí. no sé cómo se pongan de quisquillosos. Sí, habría que checarlo. Ajá. Gracias. A sus órdenes, maestro. Bueno, pues ya, el licenciado maestro Colin, Salomón Colin, desde la Ciudad de México. ¿Qué tal, maestro? Bueno, ahora ya doctor, felicidades por su logro. Ah, no, también, Y ya. un abrazo ahí por ese logro. Desde que es lo que decía, bueno, iba a preguntar lo mismo, pero ya me ganó ya el licenciado Fernando. Ya le Pero ganó. eso sí, la conciliación en un caso, yo creo que es bien importante. A veces ni siquiera alcanza a entrar uno a los tribunales porque a veces se llega a una mejor negociación. A mí me han tocado casos de personas que dicen, es que yo quiero tanto, mira, legalmente te toca tanto, mi hermano, si vas a meter un abogado, no, es que voy a traer a mis abogados, traer al que quieras, pero al final de cuentas vas a terminar perdiendo. Pues realmente el tiempo, tu antigüedad no te permite como tener una disputa por algo tan elevado como lo estás diciendo. Mira, yo creo que yo creo que nosotros como litigantes o como abogados debemos de ser honestos con la gente, decirle, mira, ¿qué quieres escuchar, no? A lo mejor quieres que te engañe, pues allá tú, ¿no? Pero yo creo que aquí debemos de ser honestos y sinceros con decir, si puedes ganarlo, no puedes ganarlo, o vas a terminar incluso hasta perdiendo. O sea, yo creo que ese es lo mejor que tenemos que hacer con todo uno de los clientes del lado que esté uno. Así es. Fíjense que una vez a mí vino un trabajador y un sobrino de él que estudió Derecho y que ya estaba en noveno y la chingada le sacó las cuentas. Y le digo, pues ¿de dónde te sacó este número? Tenía como 300, 400 mil pesos. Y dije, compadre, pues si ganas 15 mil pesos al mes y tienes 5 años, ¿de dónde? ¿De dónde? Nomás dime de dónde vamos a sacar 300 mil pesos. Entonces, vienen con unos números bien fuera de lugar. Digo, desgraciadamente, esas personas ya no los puedes quitar. Yo por eso mejor le digo, ¿sabes qué? Agárrate tu asunto y váyase con otro abogado. Porque Exacto. no les vas a quitar de la mente esos 300, 400 mil pesos. Digo, y se van con la idea de que eso es lo que tienen que ganar. Es que yo tenía 12 años y hay uno que duró 5 años y él le dieron como tanto. Pues sí, güey, pero ganaba, el vato era gerente. O sea, tú eres obrero, tú eres de Sí, la sí. limpieza. Y desgraciadamente hay gente que no lo alcanza a comprender. Pero porque llega otro, o un güey que es un familiar, el abogado de la familia que ni litiga, y le dijo que le tocaban las perlas de la Virgen de Guadalupe. Dije, no, güey, está mal. Y ya a lo mejor los bateo, porque luego son puros problemas. Hay que saber decir no también. Exacto. Muy bien. Licenciado Javier Alejandro, adelante. Sí, ¿qué tal, maestro? Bueno, escuché ahí la exposición de usted, muy interesante en el tema de la conciliación, pero, por ejemplo, ¿usted qué opina respecto a que
hay sus excepciones respecto a los casos para ejercitar una demanda laboral. Esto es decir, que en algunos casos dicen que no se requiere la carta de conciliación como una causa de procedencia de la acción como elemento de requisito esencial, que es la constancia de no conciliación. ¿Usted qué opina respecto a esa situación? Al final de cuentas, esa etapa de conciliación, si no se agota previamente a los centros de conciliación, el tema es que al final de cuentas el Tribunal Laboral como quiera agota una conciliación porque es una cuestión exigible en la propia Ley Federal del Trabajo que tienen los tribunales laborales. Entonces la pregunta es, ¿por qué cree que el legislador hayan determinado que había sus excepciones a la no conciliación si al final de cuentas ante el Tribunal Laboral tienen que agotar esa conciliación y pueden llegar a cabo ante el órgano jurisdiccional? Ese es el tema de la pregunta, porque en un dado caso, esos tipos de asuntos, pues el tema es que la conciliación se hizo con el efecto de tener menos cargas de trabajo en los tribunales laborales. Pero en ese sentido, ¿usted por qué considera en esa parte si es viable o no es viable en el caso de las excepciones de no agotar conciliación y se demande de manera directa sin ese requisito de procedibilidad para iniciar la demanda ante el Tribunal Laboral? Sí, fíjate que ese fue uno de los motivos cuando empezó este sistema, que muchos abogados empezaron a cuestionar que se estaban violentando derechos humanos porque estaban obligando a que el procedimiento iba a ser más largo, porque lo estaban obligando a agotar una instancia que no era obligatoria y algunos hay unos causales que son, por ejemplo, la discriminación, la violación directa flagrante de derechos humanos y otros temas. Entonces, yo, en lo personal, ¿cuánto te vas a tardar en la conciliación? 3 semanas. Tal vez un mes. Pues agótala. Y vete a la segura. Agótala. Agarras tu carta de no conciliación y ahora sí metes lana. ¿Para qué arriesgarte a que argumenten otra cosa? Porque va a estar bajo prueba. Porque es bajo buena fe guardada. Y bajo protesta de decir verdad. Pero si te ofrecen una prueba, la parte demandada, que no es cierto, los argumentos que tú estás diciendo, pues el motivo de el requisito de procedibilidad, pues ya te está faltando. Entonces estás dando pie a que te vayan a desechar la demanda. Entonces, yo soy más práctico, digo, si lo piden, no me voy a arriesgar. Yo no me voy a arriesgar a que me vayan a desechar la demanda porque me comprueben que no es cierto la violación, la discriminación o algo. O sea, porque ahorita los medios de prueba, híjole, ahorita hay cámaras por todos lados, hay grabaciones. Y tú argumentas algo en la demanda y no es comprobable, y ellos sí tienen forma de comprobar que no es cierto, pues te andan desechando la demanda. Siento yo que te la estás jugando demasiado. En cambio, mejor agotas el requisito de la carta de no conciliación, la cita conciliatoria, agotas esa etapa y ya con tu carta ya te vas y promueves la demanda, la anexas. Siento yo que no vale la pena arriesgarte en ese sentido. Es mi punto de vista, ¿verdad? Va a haber quienes digan, no, sí, vamos a argumentar que la discriminaron y que, bueno, adelante. Yo, en lo personal, no lo haría, aunque fuera cierto. Muchas gracias, maestro. Ándale, a tus órdenes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el licenciado Héctor antes de cerrar los trabajos? Reina el silencio, ingeniero. Bueno, entonces no queda más que compartir la siguiente. Permítame. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Bueno, pues nada más invitarlos el día de mañana. Va a estar el juez Raúl Ruiz Velasco acompañándonos. El juez es juez laboral del Poder Judicial de la Federación, con un tema de gran relevancia. Entonces, si me permite, licenciado Héctor, no sé si se alcanza a ver en la pantalla el reconocimiento para darle lectura. Sí, ¿Sí se ve?
Adelante. Bueno, entonces, con el permiso de ustedes y con el permiso del licenciado Héctor, me permito darle lectura al siguiente reconocimiento. El Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro licenciado Héctor Sánchez Hernández por su destacada participación como ponente en el seminario Derecho Laboral y Nuevo Sistema de Justicia, con la exposición del tema Conflictos Laborales y Procedimientos de Conciliación Prejudicial, contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento jurídico y a la formación continua de profesionales del derecho. En Monterrey, Nuevo León, hay 16 de junio del 2025, firmado alcance por nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú, del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Es cuanto, maestro. Entonces, con esto damos por finalizada lo que viene siendo el día de hoy, solamente el seminario. Ya el día de mañana, recordando que va a ser día de mañana, pasado y hasta el jueves a punto de las 7:30. Muchas gracias, ingeniero. Al Muchas contrario, gracias a todos y pues nos vemos el día de mañana con la ponencia del maestro Raúl Ruiz Velasco, que como ya lo mencioné, él es juez federal en materia laboral del Poder Judicial de la Federación. Que nos va a compartir un tema de mucha relevancia para este seminario. Entonces, nos despedimos y que tengan excelente noche. correcto. Buenas noches a todos y esperamos verlos a todos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.